Hay figuras en la historia que, bueno, se convierten en auténticas leyendas, maestros cuyo conocimiento simplemente trasciende el tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en la obra de uno de ellos, un guerrero del Japón del siglo XVII llamado Miyamoto Musashi. Imagínense, a los 60 años, después de toda una vida de combate, se retiró a una cueva para escribir un texto que se volvería un manual de estrategia legendario. Y no solo para la espada, sino para la vida misma. A ver, pensemos en esto por un segundo. Más de 60 duelos, a vida o muerte. Y no en un campo de batalla anónimo, lleno de caos. No, eran enfrentamientos uno a uno, cara a cara, contra los maestros de la espada más letales de su tiempo. Y el resultado es que nunca perdió, ni una sola vez. Desde que tuvo su primer duelo con apenas 13 años, Musashi no era solo un buen combatiente, era una fuerza de la naturaleza. Su viaje fue, la verdad, extraordinario. Empezó como un duelista muy joven y para los 29 años, después de 60 enfrentamientos invicto, simplemente dejó de buscar combate. ¿Y qué hizo? Pasó las siguientes 3 décadas de su vida en una búsqueda mucho más profunda, que culminó a los 60 años con la escritura de su obra maestra. Pero aquí está el giro que lo define todo. Para Musashi, ganar no era suficiente. No entendía por qué ganaba. ¿Era simplemente talento en bruto? ¿O es que sus oponentes no eran tan buenos? Esta duda, esta comezón existencial, fue lo que lo impulsó a una búsqueda de 3 décadas para descubrir los principios universales de la estrategia, lo que él llamó la vía verdadera. Y el resultado de esa tremenda búsqueda es el libro de los 5 anillos. Está estructurado en 5 manuscritos o anillos, como él los llama. Cada uno representa una faceta de la estrategia, desde los cimientos más básicos hasta el estado mental más elevado. Así que vamos a desglosar cómo se construye este camino. El primer manuscrito, La Tierra, es el que establece la base de todo. Musashi insiste mucho en que la vía del guerrero no es algo místico o súper abstracto, sino un oficio práctico, que necesita principios sólidos y directos. La metáfora central que usa Musashi aquí es la del maestro carpintero. Piénselo. Un carpintero conoce sus herramientas, la veta de la madera, las fortalezas y debilidades de cada material. O sea, no va a construir un techo con la madera que es para un piso. De la misma manera, un estratega debe conocer sus propias habilidades, las de su gente y la naturaleza del terreno. La victoria no nace de la fantasía, sino de un conocimiento práctico y profundo. Muy bien, si la tierra es la base sólida, el agua es la adaptabilidad. Musashi creía que la estrategia, tal como el agua, debe ser fluida. Tiene que tomar la forma de cualquier situación sin perder su esencia. Aquí, Musashi describe 5 posturas básicas con la espada. Pero ojo, aquí está la clave, y es crucial. No son pasos de baile, no son posiciones rígidas en las que uno se queda quieto. Son más bien como las notas de una escala musical. Puntos de partida desde los que se puede improvisar una melodía, fluyendo al instante para contrarrestar cualquier movimiento del oponente. Y esta cita, lo ilustra de forma brillante. Para Musashi, la rigidez, tanto mental como física, es una sentencia de muerte. Aferrarse a un solo plan o a una sola técnica es la forma más rápida de ser derrotado. La vida, y claro, la victoria, se encuentran en esa capacidad de fluir, de adaptarse. El tercer manuscrito, el fuego, es donde todo esto se aplica en el calor de la batalla. El fuego es violento, es intenso, es inmediato. Aquí, Musashi ya detalla las tácticas específicas para desequilibrar y dominar al adversario. Una de sus tácticas más famosas es la de sujetar la almohada. La imagen es súper poderosa. Se trata de no permitir que el oponente siquiera levante la cabeza. Es aplastar la iniciativa del adversario antes de que pueda nacer. Es anticipar su intención y neutralizarla de raíz para que su ataque nunca llegue a materializarse. Musashi también advierte sobre chocar de frente contra la fuerza del oponente. Dice que es ineficiente. En cambio, hay que atacar los flancos, los puntos débiles. Una vez que un costado se derrumba, el resto de la estructura se debilita y se crea una sensación de colapso general. Y aquí es donde la estrategia va más allá de lo físico. Musashi enseña a llevar la batalla a la mente del adversario. Se trata de crear caos, de ser impredecible, de romper su ritmo mental hasta que su espíritu empiece a dudar. El ataque final, el decisivo, no se lanza contra el cuerpo, sino en ese momento exacto en que la mente del oponente se quiebra. El cuarto manuscrito, El viento, trata de entender a los demás para poder entenderse mejor. Musashi analiza las fallas de otras escuelas de artes marciales, pero no para presumir, sino como un ejercicio fundamental de autoevaluación.
Musashi critica las escuelas que se obsesionan con una sola cosa, que si las espadas demasiado largas, que si los golpes únicos y superpoderosos, que si las posturas rígidas. Él argumenta que al entender por qué estas estrategias son frágiles y limitadas, uno puede ver esos mismos puntos ciegos en su propio enfoque. Es como un espejo. Para pulir el propio camino, primero hay que entender muy bien los caminos equivocados. Y así llegamos al manuscrito final y, sin duda, el más profundo, el vacío. Este es el pináculo de la vía del guerrero. Es el estado que Musashi pasó 30 años intentando alcanzar. Entonces, ¿qué es exactamente el vacío? No es la nada, no es ausencia de todo. Es algo muchísimo más profundo que eso. El vacío es claridad absoluta. Es un estado en el que las nubes de la duda y la confusión se han ido por completo, después de interiorizar tan profundamente los principios de la tierra, el agua, el fuego y el viento. El guerrero finalmente los trasciende. La acción correcta ya no se piensa, simplemente sucede. Es espontánea, perfecta. Es una maestría que no requiere esfuerzo. Y esta es la paradoja final, la meta del camino de Musashi. No es un estado sin inteligencia, para nada, sino uno donde la sabiduría y la lógica son tan parte de uno que no hace falta ni pensar en ellas. La mente está vacía de deliberación, de duda y de miedo, y eso es lo que le permite responder perfectamente a lo que sea que se le presente. Y así, el libro de los 5 anillos nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos, mucho más allá de un campo de batalla. En los desafíos y conflictos de la vida de cada quien, ¿qué significaría alcanzar ese estado de claridad, de maestría sin esfuerzo? ¿Cuál es ese vacío personal al que cada quien aspira?